Buenas noches a todos, a todas, los estudiantes del curso, a toda la gente que nos ve. Buenas noches, profesor. Tenemos la Buenas sesión de noches. historia del día de hoy, miércoles 14 de octubre, del tercer nivel básico del Centro Educacional de Adultos San Alfonso Vespertino. Espero que estén todos y todas muy bien. Profesor, lo dejo a usted. Profesor. Ya. Igualmente, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de historia. Esperemos que esto sea un grato encuentro. Para hoy tenemos es un tema en realidad, que nos convoca a todos a, a reflexionar sobre el tema en realidad. Y para ello, igual voy a pedir la cooperación de ustedes. Ustedes son parte de la clase y si alguien quiere opinar, por favor, siéntase con la libertad de hacerlo. ¿Ya? Aquí no está la verdad, aquí están los hechos solamente, ¿verdad? Aquí vamos a mostrar un tema y la idea es que ustedes participen de él. Ya, primeramente vamos a empezar, ¿verdad?, con las imágenes del colegio que todavía está así, desierto. Pronto ya estaremos allá. Y vamos a iniciar, a ver, voy a, ahí, ¿por qué no me gira? Ahí está, ¿cierto? Con una imagen, ¿alguien sabe lo que puede ser eso? Ahí. ¿Alguien ¿Un sabe lo que puede? mendigo? Ya, un mendigo. Le está dando Sí. plata Un mendigo le está dando plata a una señorita. a una señorita. Ya, efectivamente. Es como curioso, ¿verdad? Es Generalmente como al uno, revés la situación es como al revés la situación, ¿verdad? Uno generalmente, de lo común que se ve. claro, nosotros damos a quien, si alguien nos pide, damos, ¿no? Pero aquí parece la situación. Bueno, yo quiero empezar con esta imagen y una reflexión, porque tiene que ver con el tema de hoy, y tiene que ver con el diario vivir de nosotros, en realidad. Dice, da a todo ser humano cada derecho que reclames para ti mismo. Eh, Invitar a reflexionar sobre esta frase que encontré de un señor de Robert, y generalmente nosotros reclamamos un derecho para mí, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta que tenemos mucha gente detrás que también necesita ese derecho. Ya, hoy, como pueden ver, vamos a hablar sobre esto, sobre los derechos humanos. Para eso, ¿verdad?, vamos a presentar oficial, ¿verdad?, los docentes a cargo. En este caso soy yo, Luis Herrera, y el profesor Ferraris. El profesor Cristian, ¿verdad?, quien está con nosotros presente, como él dijo, tercer nivel básico, y los correos para el envío de las tareas. ¿Ya? Esto está, yo sé que en todas las clases está presente. Si alguien necesita los correos, por favor revise la clase y aparecen ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos para hoy? En el objetivo general que hemos estado presentando estas 3 últimas clases, ¿verdad?, en donde queremos vincular los fundamentos éticos del derecho humano con el sistema democrático. Ya hemos hablado del sistema democrático, ¿verdad?, de cómo se gobierna en un sistema democrático y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación de algo muy importante, deberes y responsabilidades individuales. Pero hoy específicamente, que se enmarca en ese gran objetivo que hemos estado viendo, vamos a ver, vamos a conocer y valorar los derechos humanos como expresión de la lucha por la democracia y la ciudadanía. Dos conceptos que hemos estado viendo aquí, y hoy se integra uno nuevo: derechos humanos. Hemos hablado de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué significaba ser ciudadano? Hemos hablado de democracia. ¿Qué es lo que significa un mundo democrático o un gobierno, en este caso democrático? ¿Ya? Para eso hoy día vamos a hablar específicamente de los derechos humanos. ¿Ya? Vamos a ver, si bien es cierto, ¿verdad?, hay
ciertas cosas o ciertas acciones que nosotros hacemos diariamente, ¿verdad? Que no es al azar que nosotros tengamos que hacerlos. ¿Quién puede decir qué son estas imágenes? La primera, la segunda, la tercera. Yo las tiré en ese orden, pero puede ser otro orden también. La primera hay una dentista arreglando los dientes a un caballero, parece. Ya. Correcto. Algo ¿Y así qué se tiene ve. que ver con Salud. qué tiene que ver con el título? Salud. Alguien habló por ahí, salud. Bien. El Salud. segundo. Salud, trabajo. Salud, no. ¿Ya? Salud, dijo. Salud. Sí, mismo. salud. Salud. Y el segundo. Cada uno de ellos Trabajo. tenía derechos El básicos segundo. ciudadanos, Profesor, la tercera es Trabajo. ¿no? Al acceso a trabajo y a la participación política. Ya. Esa Bien. es la participación Ahora- política. Ya, aparecieron los tres conceptos. El primero, ¿verdad? Tiene que ver con este gran derecho que nosotros reclamamos, es salud. Un segundo Acceso a la derecho, salud. exactamente, es el trabajo. Independiente, raza, color de piel, ¿verdad? Situación, tengo derecho a trabajar. Y hay un derecho que hemos estado hablando, es como una, a ver, sí, si bien es cierto, es un derecho, pero también es una obligación, es un deber, que tiene que ver con esta libertad política que yo tengo, ¿verdad? Este accionar que yo debo realizar, ¿ya? Es participar de toma de decisiones, en definitiva. ¿Mm? Los derechos humanos, al igual que el sistema democrático, está basado o lo soportan, Se escucha cortado, ¿verdad? profesor. Se escucha cortado. ¿Y ahí? ¿Cómo se escucha ahí? Ahí está clarito. Ahí se escucha Ahí bien. está bien, profesor. Ya. Contaba que los Ahí le derechos pegó al humanos ya, están anclados o están sobre una base de valores. Y la gran pregunta que traía para acá hoy dice, ¿los derechos no nos lo dan o yo los debo ganar? ¿Alguien me da esos derechos? ¿O yo tengo que trabajar por esos derechos? ¿Qué creen ustedes? Cuando uno trabaja tiene derecho a varias cosas igual, pero solamente cuando uno es mayor de edad tiene a varios derechos, ¿o no? ¿Estoy mal? ¿Ya? No, las opiniones aquí no son buenas ni malas, son opiniones. La pregunta es, ¿yo tengo que trabajar para obtener un derecho? ¿O los derechos humanos? No. ¿O No, profe. Uno nace con los derechos, todos los derechos. uno ya nace con derecho? Como ciudadano alguien, o alguien dijo, usted tiene un derecho. ¿Alguien me nombra aquí como heredero de algún derecho? ¿De algún lado que salió? Bueno, por ahí ustedes dijeron algo muy cierto. Nacemos con algo. Nacemos con El los hecho de derechos. haber nacido, yo me adjudico, en este caso, me adjudico algunos derechos, solamente por el hecho de haber nacido. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay en juego varias cosas. La pregunta es, cuando alguien aborta, ¿le quitó los derechos a alguien? Una pregunta. Correcto. El derecho de nacer. Es una pregunta, yo no lo sé. Derecho a Ya. la vida, Derecho profesor. a la vida. Ya, por eso la pregunta queda en el aire. Mire Cuando cómo existe el aborto. estas discusiones, en términos de los derechos, son sumamente importantes y son interesantes porque al final apelan un poco a los límites y a los mínimos, ¿cierto? Entonces, por Exactamente. ejemplo, como dice el profesor, el aborto, una de las perspectivas es, claro, que se limita el derecho a la vida del que está por nacer, ¿cierto? Sin embargo, hay otra perspectiva que es la de la madre, po, y está el derecho que tiene la madre, por ejemplo, a elegir respecto de su maternidad o no. Y ese también es un derecho consagrado. Entonces, Claro. los derechos no corren de a uno,
no es que por una fila vayan unos y por otra fila vayan los otros, sino que se van dando y los espacios en los que uno tiene oportunidad de poder, validarlos o reforzarlos suceden en el cotidiano al final. No es Exacto. solamente en la corte o entre abogados. ¿Sí? Exactamente. No sé ustedes, pero voy a usar un lugar común. Yo creo que a todos y a todas nos duele un poquito el cuerpo cuando vemos, no sé, que hay gente que no tiene un techo en invierno, por ejemplo, o se entera que hay infantes o niños que no tienen lo suficiente o lo mínimo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Claro. nosotros catalogamos ese mínimo como derecho humano y nos duele el cuerpo porque sentimos que hay alguien que no tiene lo mínimo. Y por eso siempre es el espacio para reforzarlos al final. Exactamente, este es el espacio para reflexionar sobre ello y al final recae una reflexión personal. Nosotros lo podemos presentar y al final usted puede decidir en usted, ¿ya? Y en relación a esto, efectivamente, los derechos están como anclados, montados sobre algunas bases valóricas y que se repiten o tienen mucha relación con este sistema democrático de gobierno. Y uno si bien es cierto, todos estos derechos, a la pregunta si yo me los debo ganar o alguien me los da, existen algunas cosas, ¿verdad? Hay una frase que se hace en el común: yo pago los impuestos, por lo tanto yo tengo derecho a reclamar. La pregunta es, ¿qué está primero? ¿El deber o el derecho? El derecho. Deber, creo yo, profe. El deber, profesor. ¿Ya? Cuénteme. El deber, porque uno tiene que pagar para ser responsable en ese sentido, yo pienso. Ya, Porque yo lo hice, pagar- mire, sí, efectivamente, Gloria, hay algo de ahí de cierto, pero efectivamente, como ya dijimos, pero si yo por nacer tengo derechos, ¿qué hice yo para ganarlos? Porque si tuve que haber hecho algún deber, ¿verdad?, para ganarme ese derecho por nacer. Yo lo hice así, coloqué los derechos al centro y muchos deberes. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. Si bien es cierto, los derechos son adjudicados por el hecho de haber nacido, no importa dónde, ¿verdad? El derecho va asociado a una responsabilidad, aunque yo no lo quiera. Por lo tanto, se nos está olvidando, es verdad, yo reclamo el derecho a algo, pero se me olvida que yo tengo que hacer algo por ese derecho. Se me olvida que de alguna forma yo soy responsable también de eso. Profesor, ¿Sí? ¿podría agregar un par de elementos? Sí. Sucede lo siguiente también, querido curso, es que hay los derechos, como lo explica el profesor, van asociados al deber, pero no son necesariamente consecuencia de haber cumplido algo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ¿usted tiene derecho a ser libre? Sí, no tiene que hacer nada en particular para tener derecho a ser libre. Hay cosas que le pueden quitar esa libertad, pero naciendo usted tiene derecho a ser libre. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner 3 casos respecto de los derechos. Por ejemplo, ¿tenemos derecho al trabajo, sí o no? Sí, señor. Perfecto. Si tenemos derecho al trabajo, ¿qué deber cree usted que está asociado al derecho al trabajo? La Salud. salud. No el deber en el sentido de la obligación del empleador, sino que si yo tengo derecho al trabajo, ¿qué deber tengo asociado respecto del trabajo? Por ejemplo, ¿será un deber de alguien que defiende su derecho al trabajo? ¿Será un deber cuidar el trabajo en términos de la responsabilidad con la que se hace, el profesionalismo, por ejemplo, cuidar los recursos?
¿Me explico? Capacitarse. ¿Me explico? El deber que va asociado. Si usted tiene derecho al trabajo, por ejemplo, y existen instancias de capacitación y usted no tiene trabajo, tiene el deber de buscar capacitación, porque usted tiene que promover también su participación y su ejercicio de derecho al trabajo. Lo mismo pasa con el derecho a la salud. Podemos tener acceso, por ejemplo, a un sistema de salud que nos opere cuando tenemos que hacerlo y todo lo demás, pero si estamos todo el día descuidando nuestra salud, no tenemos el deber cumplido. ¿Me explico? Sí, sí. Si tengo derecho al agua y la estoy botando y botando porque a cada rato lavo el auto y no reciclo el agua que ocupo y dejo corriendo el agua, ¿estoy cumpliendo con mi deber para tener el derecho al agua? No, pues está botando el agua. A eso me refiero, o yo creo que también se puede referir Claro. al profesor cuando dice Sí. que hay un deber asociado. Sí, hay un deber asociado. Es verdad eso. A eso es. Claro, yo lo hice aquí pensando en que efectivamente siempre le damos como el mayor protagonismo al derecho, y probablemente es cierto, pero también tiene un protagonismo mayor o igual el deber. Va asociado a un derecho. Los derechos humanos en sí tienen algunas características, ¿ya? No son solamente hacia el azar. Se habló recién que el derecho humano no se podían dividir. Yo no puedo elegir el derecho humano que me corresponde o el derecho humano que yo voy a respetar en algún lado. Yo tengo que respetarlos todos. Son indivisibles esos derechos humanos. Y por eso digo yo que, bueno, aquí yo le había mencionado que en este caso los derechos humanos estaban como instalados sobre unos valores que no se pueden intercambiar, manejar, negociar. Son dignidad. Aparece otra vez la palabra dignidad. Aparecía en el sistema democrático. ¿Qué es lo que es aquí dignidad? Es ser merecedor de algo. Todos somos merecedores de algo. Libertad. ¿Qué significa aquí estar que los derechos humanos estén montados o sobre la base de la libertad? A mi propia voluntad, pero dentro de la ley que me lo permite. Si yo me salgo de la ley, no estoy usando de buena manera mi libertad. Si yo transgredo la libertad de otro, yo no estoy usando de buena manera la libertad que yo tengo como derecho. La igualdad. ¿Qué significará aquí el tema de la igualdad en relación a los derechos humanos? Ser tratado con el mismo respeto y consideración dentro del pueblo donde yo vivo, dentro de la sociedad. Y el cuarto derecho es la justicia. Algunos dicen que a cada uno le corresponda lo que le corresponde, pero para nosotros aquí reparto más equilibrado. 4 pilares fundamentales desde lo valórico. ¿Ya? Podríamos decir que igualdad, yo podría desmembrar igualdad y sacar otros. Desmembrar justicia, probablemente yo podría encontrar otros valores. Desmembrar dignidad, probablemente otros valores. Pero estos 4 son como que embarcan o encierran a un mundo de valores en donde están como base para estos derechos humanos que fueron inscritos en una carta fundamental. Se habla de 30 valores, o 30 derechos humanos, pero efectivamente también se habla de 8. Los demás, por ejemplo, el número 9 habla de cómo había que hacerlo, el 10 y así hasta el 30, de cómo hay que realizarlos. Pero se considera 30 derechos humanos en la Carta Fundamental, ¿ya?
Unas características de esto. Ustedes, recordarlo, dijeron que no se podían separar. El profesor Cristian dijo que yo no puedo hacerlos por separado. Y es verdad. No puedo decir el derecho que yo quiero respetar. No, no, no. Lo respeta a todos. El hecho de que usted nació aquí, usted tiene cierto. Si tiene 30, son 30, no son 5, ni 4, ni 3, ni 2. Son todos. Por eso tenemos una primera característica que es de carácter universal. No importa el rincón del planeta usted donde haya nacido, usted tiene los mismos derechos. Todos. Los 30, o los 31 si se agrega otro, o los 30, o si fuera uno, tiene el mismo derecho. No importa dónde, no importa su color de piel, o su etnia, su nacionalidad, si es sureño, no importa. Es el carácter universal. Tiene un carácter indivisible. Lo que había dicho el profesor Cristian, no puedo elegir el valor que yo quiero respetar. Los tengo que respetar todos. Yo no puedo subdividir los valores en los que yo pueda y no pueda. ¿Ya? Tienen que ser todos respetados. Profesor, diga. Hacer el alcance sobre lo universal y lo integral que tienen los derechos. Por lo general, cuando nosotros estamos en una situación como de beneficio o favorable, es más fácil reconocer el límite de los derechos. Hay alguien que está enfermo, no tiene acceso a un doctor, bien, está siendo vulnerado su derecho, ¿sí? Y ahí a lo mejor todos nos podemos, entre comillas, escandalizar o molestar, pero hay situaciones que son límites, y ahí es donde está en juego al final. Por ejemplo, si usted ve que hay una persona robando en la plaza de Puente Alto, y se da cuenta que un grupo de personas lo detiene, y entre todos comienzan a golpearlo y lo amarran a un poste. Y mientras pasa alguien, uno que otro le pone un combo, una patada, le grita, tú ladrón tal por cual, que andáis aquí con la gente pobre y toda la cuestión. ¿Usted qué diría de eso? ¿Está bien que le peguen si anda robando o no? Sí, profe, yo diría eso. Ya, y los derechos son universales, son integrales. ¿A qué tiene derecho esa persona? A un juicio justo. Y a la persona que... No, y a la persona pero que está pegando... Él sabe lo que se arriesga cuando anda haciendo cosas malas. Pues. Mire, pero es importante lo que dice usted, porque al final, ¿quién está capacitado para quitarle a otro sus derechos? Nadie. No, nadie. Entonces... Pero hay que hacerlo. Pero ¿se da cuenta o no? ¿Y cuándo decimos que son integrales y universales? Es que así la regla del juego, profesor. Yo sé que el que sale, yo sé que el que sale... Mire, lo que pasa es que si esa persona anda haciendo algo malo, él sabe que a lo que se arriesga, a eso voy. Exacto, yo entiendo que el que sale de bandido entiende que puede no volver, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Lo sabe el que sale, lo saben todos, ¿cierto? Bien. Exacto. Si todos lo sabemos, pero hay un actuar del resto, po. El que él lo sepa no quiere decir que pueda estar bien lo que le suceda o que las personas que lo van a golpear tengan razón o autoridad para vulnerar el derecho de esa persona. Usted me puede decir, bueno, y él, exacto, y él lo atrapamos, lo detenemos, policía, proceso. Eso es derecho. ¿Por qué le pongo esta situación? Porque ahí es donde estamos de verdad interpelados a ver si es que tenemos o no los derechos, porque defender a un niño, a una persona que está enferma, por supuesto, pero ¿cuántas personas están dispuestas a evitar que a un ladrón le peguen en defensa de sus derechos? Profesor. Es muy poca la gente. Los católicos, la gente de iglesia, yo creo. Quizá alguno, entonces, el llamado es a que usted decida. Por supuesto, usted puede hacer A, B o C, es decisión suya, pero siempre ponga en conflicto las situaciones en el sentido, al tiro Octavio, en el sentido de revisar si estamos apegándonos o no. No para castigarse ni para aplaudirse, sino para reflexionar. Octavio. Profesor, creo yo que nosotros no somos quien para juzgar. Entiendo, Octavio. Sí, sí.
En un caso, por lo menos de eso que ustedes están hablando, digo yo, ¿no? Que uno no puede juzgar a una persona porque no somos quien para juzgar a la persona, ¿sí me entiende? Lo Doy entiendo. opinión nomás. Sí, Perfecto, aquí Octavio sí. Octavio, muchas gracias. Sí, y aquí hay una cosa que vamos a hablar más adelante, que existen alguna organización que debe velar para que esto se cumpla. No es que alguien planeó o pensó los derechos, les dio estas características y lo dejó en el aire, no. Alguien tiene que hacer como el que administra esto de alguna forma. Y ahí después vamos a entrar que el Estado tiene una misión aquí. En el caso de que roba, en este caso lo detienen, lo agreden, es el Estado el que debe velar de alguna forma para que los derechos de ese detenido, bien o mal, sean respetados. Por eso, generalmente, a quienes se arrestan, ¿dónde se les lleva primero? ¿A la comisaría? ¿O se les lleva a constatar lesiones? A constatar lesiones. Constatar lesiones. Entonces, el carabinero sabe, le guste o no al carabinero, tiene que seguir un protocolo, porque el Estado, sí o sí, le dirán que estuvo bien o mal, no importa, pudo haber estado bien o mal. Sí, aquí la parte ética probablemente estemos todos de acuerdo, pero existe algo más allá que defiende los derechos por haber nacido en Puente, en Chile o en América del Sur. El haber nacido un ladrón en nuestra tierra tiene derechos. Ya, ¿discutibles o no? Sí. ¿Podemos entrar en que no, yo no estoy de acuerdo? Sí, puede no estar de acuerdo. Puede que él hizo mal, también. Pero él, aún así, siendo el más malo de acá de Puente, de la plaza de Puente, también tiene sus derechos. Y por eso hay alguien que administra esto, hace que los derechos sean aplicables lo más justo posible. ¿Ya? Son dinámicos, aparecía ahí. ¿Ya? Si bien es cierto, las sociedades la historia va cambiando, la necesidad, siempre va a haber factores que van a amenazar la dignidad especialmente, y van a ir apareciendo nuevos derechos que van a ir a fortalecer los que ya hay. Ya a esa situación de que aparezcan nuevos derechos para fortalecer a algunos que están más débiles, se les dice que los derechos son dinámicos, pueden cambiar en el tiempo, en la historia. Hay algo que no sucede, nunca van a sacar un derecho, siempre puede que se suman más. No pueden sacar uno para colocar otro, porque ya dijimos que era indivisible. Por lo tanto, yo no puedo sacar, solamente puedo agregar más derechos. Otra de las características son inalienables. Esta palabra salió en una clase anterior. Y esto es que usted no los puede ceder. Usted no se los puede dar al vecino porque usted no los quiere. Usted no se los puede quitar a nadie. Usted no los puede dar. Son suyos y suyos solamente. Son imprescriptibles, que significa que no prescriben, nunca pierden su valor, no importa el tiempo. Son como los delitos sexuales. Algunos decían que duraban 10 años. Mientras esté ese periodo de 10 años, yo podía juzgar a la persona que cometió el delito. Ahora no. Ahora no importa el tiempo que haya pasado, igual pueden juzgar a una persona que cometió un delito sexual. Por lo tanto, el que no prescriban siempre va a tener valor. No importa el tiempo. Y es así que todavía están persiguiendo a algunos de los nazis. No prescriben los valores, en este caso los derechos humanos. Si alguien cometió algún crimen de humanidad, todavía es perseguido, y va a ser perseguido hasta cuando lo encuentre. Irrenunciable. Usted no puede decir yo no quiero este derecho porque a mí no me agrada. No puede hacer. Le llaman que va
es inherente es que va con usted. Usted nació y se le pegaron todos estos en la piel y no se los puede sacar nunca más. Dicho eso, ¿algo que agregar, profesor? No, profesor. Muy claro. Señalar solamente que nos quedan 3 minutos y 55 segundos. Ya, me quedan como tres parece, no recuerdo ya. Es que van saliendo y se me va iluminando la ampolleta. Ya. Ya sí estamos cerquita del final. Algunos conceptos. ¿Qué es la Constitución? Yo recuerdo que la clase anterior sí estaba. Y es una pregunta. Y lo otro, ¿qué son? Si hablamos de los derechos humanos, que yo tengo este derecho, que tengo este deber, ¿qué son en definitiva? ¿Qué serán? ¿Es una lista de supermercados que yo debo respetar? ¿O que es una lista del colegio de mi niño que yo debo en algún momento adquirir? ¿Qué serán los derechos humanos? La primera, que es la Constitución, ya lo habíamos comentado. ¿Alguien quiere mencionar algo? Si se recuerda, ¿qué es la Constitución? Octavio dio una definición bastante acertada de qué es la Constitución. Todos los países deben tener alguna Constitución que los rige, ¿verdad? Todos los países tienen algo, ¿verdad?, escrito que los va a dirigir, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos, es una ley suprema, ¿verdad?, que rige ciertos derechos y garantías fundamentales de los que pueblan esta nación. ¿Y quién es el encargado de todo esto? El Estado, ¿ya?, con sus 3 poderes. En nuestro caso, los 3 poderes. Y para terminar, ¿qué son los derechos? ¿Alguna idea? Antes que nos salgamos. Respecto de lo que estábamos escuchando recién, curso. En realidad todo este listado de cosas que tienen características, diga. Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Una cosa así, ¿o no, profe? Ya, efectivamente. Esto fue una enciclopedia, yo lo vi de equipo. Me pito. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo estuve leyendo algo muy parecido, ¿verdad? Y efectivamente, son todas aquellas condiciones, ¿verdad?, que nos hacen ser, que nos hacen realizarnos. Si yo tengo libertad, yo puedo realizarme. Si yo tengo todas estas condiciones, yo sería un ser humano perfecto, ¿verdad? Por eso son importantes. Yo quiero ser un ser humano perfecto, por lo tanto, hay ciertas condiciones que deben cumplirse, que están escritas en un documento, ¿verdad? Y intentamos nosotros ir por esta senda de los derechos, hacia la izquierda, hacia la derecha, tambaleando, pero intentamos ser lo más recto posible. Y para terminar, 2 cositas. ¿Qué es lo que es eso? ¿Un policía y un ladrón? Un policía y un ladrón. discusión. Una discusión. Ángel bueno, ángel malo. Ya, ángel bueno, ángel malo. Bien. Profesor, Ya tiene que ver con eso. Tiene que ver con el show. Bien. ¿Qué es lo que es? Menos de un minuto. Menos de un minuto. Bien. Y dice, soy inferior a cualquier hombre cuyos derechos pisoteo. Por lo tanto, ¿a qué llamamos aquí? En la medida de que yo pisotee los derechos del otro, soy menos que el otro. ¿Sí? Para reflexionar. Buenas noches. Comenzamos la segunda parte de la sesión de historia del 14 de octubre del 2020. Profesor Luis. Ya, gracias. Aquí. Para que no... Profe, ahí le estoy mandando la tarea. Ya, bien. Ya, habíamos quedado en eso, ¿verdad? Y el tema de estos diablitos, todo, 2 personas, y efectivamente yo quería invitarlos a esta reflexión, y que en la medida
de que yo pisotee a otro, soy menos que el otro, ¿ya? En palabras simples. Y este es un llamado para mí, para usted, para todos, es qué tan inferior soy al lado de otro. ¿Mm? Es como darme cuenta, ¿verdad? Que cada vez que yo creo que soy superior a otro, no lo soy. Y eso, al parecer, a veces es muy común. Uno se olvida que yo tengo que aceptar al otro, independiente de lo que haya hecho el otro. Y eso era, para finalizar, estamos, ahí está, ¿ya? Ya, ahí, compartir. ¿Alguna reflexión sobre el tema de hoy, derechos humanos? Vamos a ver en las próximas clases, es que existe un organismo encargado para velar que esto se lleve a cabo directamente, porque no pueden estar todos los derechos tirados, ¿verdad? Están ahí, es verdad, pero ¿quién ordena esto? ¿Quién dice que tú sí cometiste faltaste a un derecho de alguien? Entonces, ahí entra la justicia, ahí entran los poderes del Estado, ahí entra el Estado mismo, quien es el encargado, el organismo llamado, que tiene las facultades para velar de que esto sea lo más justo posible. Vamos a dar por finalizado, no va a haber tarea esta vez, estamos esperando las tareas que faltan. Yo les recordé que ya nos están pidiendo notas, tenemos que tener 2 muy pronto. Quien tenga la tarea, mándela nomás. Si usted la mandó, se desligó del problema, el problema es mío, ¿cierto? Revisarlo y colocarle la nota, revisarle y colocar la nota, ¿ya? Así que desearle que tengan una buena noche, mañana nos vemos, no puedo decir fin de semana, mañana tenemos electricidad, la segunda clase, ya mañana vamos a ver esquemas eléctrico, así que, y eso, curso, buenas noches, gracias por la conexión, don Cristian. Agradecer como siempre a la gente por la disposición, la voluntad. Este tema de la Constitución y los derechos humanos, atravesamos un momento ideal para conversarlo. Van a ser semanas un poco quizás agitadas en términos de la discusión. Lo importante es que usted siempre sepa primar el valor del respeto y la democracia. Ninguna de las personas sobra, absolutamente ninguna. Por más distinto que piensa usted, por menos espacio que usted cree que le deberían dar a esa persona, ninguna persona sobra, y ese es precisamente el valor de la democracia. Así que a invitarlo a ser siempre la persona que ponga eso sobre la mesa cuando las pasiones se desaten a lo mejor, que usted sea esa cuota de mesura que permite lograr el acuerdo al final. Recuerde que Constitución, derechos son aspectos que nos alcanzan a todos y insistir en que nadie sobre. ¿Sí? Y gracias, pues, gente. Le agradezco mucho su participación y su presencia. Ya vamos en la última parte del año, el cansancio se nos empieza a notar, pero aquí estamos, firmes, como siempre. Sí, y recordarles, Listo, profesor. Envíen las tareas, envíen todo lo que tengan. Estamos abiertos. Si yo recibo la tarea y le falta algo, yo se lo voy a devolver y voy a decir que le falta. Así que por ese lado no se preocupe, pero haga su parte. Nosotros estamos llanos a hacer la nuestra y más, ¿ya? Así que buenas noches, cuídense. Mañana los que tienen que trabajar a trabajar, los demás. Buenas noches, profe. Buenas Ya noches, igual, profe. bien, que estén bien. Profesor, le Gracias. puede dar la hora a la tarea. Estén muy bien.